Que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros en esta hora. Estamos contentos de poder estar aquí. Hoy es nuestra última noche. Es triste cuando se acaba, pero ustedes siguen mañana allá en la iglesia de Solos y les quiero agradecer a cada uno de ustedes, pero por sobre todo a las visitas que nos acompañaron durante toda esta semana. Cada esfuerzo que hicieron los hermanos, las visitas que nos acompañaron. A nuestra hermana Angulo, yo la llamé y le dije: hermana, yo necesito que todas las noches hayan 2 personas orando. Y cuando llegué, ella me dijo: hermano, aquí es que van a orar. Y abrió aquel cuarto y yo veo aquello. Oiga, eso fue como fuego del cielo. Fue impresionante de la manera en que ella preparó el ambiente y el lugar para estar en comunión con Dios. Y eso es sumamente, pero sumamente importante. De la manera en que ella preparó el ambiente para que todas las noches 2 hermanos estuvieran allí clamando y gimiendo al Dios del cielo. Y esas son las oraciones que han llevado a esta campaña a que sea bendecida por Cristo Jesús. Esas son las oraciones que han traído que se pueda y esas oraciones fue las que llevaron a que cada corazón fuera tocado aquí durante toda la semana. ¿Qué significa? Que hay que seguir orando. Hay que seguir gimiendo al Dios del cielo y hay que seguir clamando a Dios para que las almas puedan seguir llegando a la iglesia de Solos. Y muy pronto yo sé que ya el Señor va a tener un lugar para que ustedes puedan adorar en espíritu y en verdad y en libertad. Así que estamos contentos por eso. Pastor, gracias por la invitación. Vanessa, gracias por haber estado aquí también durante toda la semana. Ayer llegaste y nos salvaste la vida con la computadora, así que estamos muy contentos. Así que, queridos, gracias nuevamente. Durante esta semana hablamos cuando Jesús llega. Cuando Jesús llega, no hay necesidad. Amén. Amén. Cuando Jesús llega, crecemos en fe. Cuando Jesús llega, lo damos todo o nada. Y cuando Jesús llega, fue el tema de anoche, no me acuerdo el título porque son tantos los sermones que yo predico, pero cuando Jesús llega nos hace nuevos. Y el tema de esta noche lleva por título: cuando Jesús llega, nos justifica. Y nos justifica por la fe. ¿Y qué es la justificación por la fe? A veces entramos en mucha teología y en mucho asunto para explicar algo sumamente sencillo como lo es la justificación por la fe. Y la justificación por la fe no es una que otra cosa que lo que Dios hace por el hombre, que éste no puede ni tiene la capacidad de hacer por sí mismo, que es alcanzar la victoria sobre el pecado. Amén. Ahora, el ser humano está buscando la paz duradera. El ser humano ya no vive en paz. Como yo dije esta semana, usted llega a las librerías cristianas y cuando llega a las librerías cristianas allí se encuentra un anaquel lleno de libros, sopa de pollo para esto, sopa de pollo para lo otro, 5 maneras para alcanzar esto, 3 maneras para llegar aquí, 10 maneras para lo otro, y allá tirado por allá está la Biblia en una esquina. Porque el ser humano está buscando esa paz duradera que esa paz perdió allí en el huerto del Edén. Porque cuando el hombre cae en pecado, rechaza esa paz que Dios le dio allí en el jardín del Edén. Y como hablamos esta semana, Dios crea al hombre con la facultad de elección. Dios crea al hombre con la facultad de elegir y el hombre decidió caer en pecado. Pero ahí fue cuando entonces Dios da el primer paso. Ahí es cuando Dios pone su vida para que tú y yo hoy tengamos vida y la tengamos en abundancia. Amén. Amén. Hoy tú y yo tenemos la capacidad de amar porque Cristo nos amó primero. Él no tenía la más mínima necesidad
de bajar a esta tierra a morir por nuestros pecados, pero Él decidió dar su vida para que tú y yo hoy podamos tener vida en Cristo Jesús. Entonces la compasión de Cristo nos coloca en paz con Él. Amén. Amén. Entonces Cristo viene a salvarnos de nuestros pecados. Y la palabra de Dios declara en 1 de Juan 3:4: todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley de Dios. La definición bíblica para pecado está ahí. Pecado es transgresión a los mandamientos de Dios. Hay gente que dice, ya no hay ley. Ya no hay que guardar la ley. La ley quedó allí clavada en la cruz del Calvario. Pero mi hermano, si no hubiera ley, en vano hubiese sido la muerte de Cristo en el Calvario. Porque Él vino a salvarnos, a morir por nosotros, porque somos pecadores. Porque Él dio su vida porque somos quebrantadores de los mandamientos de Dios. Entonces Él pone su vida para que hoy yo pueda tener vida y para que por la gracia y el poder de Cristo yo no tan solo pueda guardar uno, sino todos los mandamientos de Dios. Amén. 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 Ahora, cuando es Dios el que capacita al hombre a poder obedecer su palabra. Durante esta semana lo hemos recalcado muchas veces. Es imposible. Oiga bien lo que estoy diciendo. Estoy utilizando la palabra imposible. Es imposible para el hombre poder vencer por sí mismo. El hombre no tiene méritos, porque los méritos le pertenecen a Cristo Jesús. Por eso Filipenses 2:13 dice, Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Amén. Es a través de Cristo que yo puedo guardar no tan solo uno, sino todos los mandamientos de Dios. Ahora, tenemos que recordar algo muy, pero muy importante. Y es que cuando yo voy a Cristo, y Cristo me perdona, y Cristo me transforma, y Cristo me restaura, yo no puedo en ningún momento de mi vida decir, bueno, ya Cristo me perdonó, ya Cristo me restauró, ya alcancé el blanco, soy santo, voy derechito para el cielo. No, mi hermano, no, porque mientras más cerca de Cristo estemos, más indignos y más sucios y más pecadores nos vamos a ver. Pero vamos a seguir peleando la buena batalla de la fe, vamos a echar mano de la vida eterna y en el nombre de Cristo seremos más que vencedores. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo, la obediencia, es el fruto de la fe cuando el cristiano decide obedecer. Usted y yo tenemos que entender algo muy importante. Y ustedes y yo tenemos que entender que el enemigo no tiene ni la más mínima potestad, ni sobre el más débil de los santos. El pecado es un acto nuestro. No es que nosotros no podamos obedecer a Cristo, es que no queremos, porque Él ha hecho provisión para que tú y yo podamos alcanzar la victoria, porque el enemigo ya fue vencido en la cruz del Calvario. Amén. Por eso es que somos reconciliados por la fe en Cristo Jesús. Ahora vean un versículo que a muchos les gusta sacar fuera de contexto. Nosotros tenemos que mostrar la Biblia texto con su contexto. Porque un texto sin su contexto es un puro pretexto. Así de sencillo. Usted puede hacer con la Biblia lo que usted quiera. Utilizarla de la manera que usted quiere. Confundir a la gente aún con los versículos. ¿Por qué? Porque un texto sin su contexto es un pretexto. La Biblia dice Judas se ahorcó y hay otro texto que dice ve tú y haz lo mismo. ¿Por qué? Porque es un texto sin su contexto. Y este versículo muchos lo utilizan para decir, ya no hay ley, no hay que guardar la ley. Y en Gálatas 2:16, cuando dice, ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe
en Jesucristo. Ahí no está diciendo que no debemos de guardar la ley. Ahí lo que está diciendo es que por la ley yo no soy salvo. Yo soy salvo por los méritos de Cristo y por la fe en Cristo yo obedezco toda la ley de Dios. Amén. Es lo que Dios nos está diciendo en su palabra. ¿Por qué? Porque por la fe tú y yo nos aproximamos a Jesús. Nos aproximamos a su pureza y nos aproximamos a su poder que nos transforma, a un poder que nos transforma todos los días de nuestra vida. Un poder que viene a mi vida a restaurarme, a transformarme, pero yo lo tengo que hacer por la fe, creer. Y si usted no tiene fe para creer que Cristo lo puede guardar de pecar, si usted no tiene la fe para creer que Cristo le puede dar todos los días de su vida la victoria, usted no tiene la fe que le dará entrada en el reino de los cielos, porque por la fe somos vencedores. El ataque del diablo siempre ha sido que Dios es un Dios injusto, que Dios es un Dios malo, que Dios dio una ley que el hombre no puede obedecer, pero Dios le va a demostrar al mundo y a Satanás que Él tiene una iglesia santa y sin mancha delante de su presencia. Amén. Pero la pregunta es, ¿somos nosotros parte de esa iglesia? ¿Somos nosotros aquellos que por la fe hemos caminado con Cristo y reconocemos el poder de Cristo para transformarnos y perdonarnos? Oiga, es muy importante que podamos entender lo que dice Romanos 4 del 22 al 25. La palabra de Dios dice allí: por esta razón le fue contada por justicia a los que creemos en que Él resucitó de entre los muertos, a Jesús nuestro Señor, quien fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dios lo que está haciendo es que la pureza de Cristo es acreditada entonces al pecador. Por eso es que cuando Cristo toma mi vida y me perdona y me restaura, me reconcilia con Él. Porque el hombre perdió algo en el huerto del Edén pero muy importante cuando cayó en pecado. ¿Y ustedes saben qué fue lo que el hombre perdió en el huerto del Edén cuando desobedeció? El hombre perdió el carácter de Cristo, porque fueron creados a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Por eso es que la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Luego el libro de Corintios dice, por cuanto todos, mirando a cara descubierta en un espejo, somos transformados de gloria en gloria hasta la misma imagen por el Espíritu de Dios. Y luego Apocalipsis 14:6 dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Por qué? Porque el hombre lo que pierde en el huerto del Edén es el carácter. Esa gloria que el hombre pierde en el huerto del Edén es el carácter de Cristo. Por eso dice, todos pecaron, están destituidos del carácter de Cristo. Pero entonces cuando el libro de Corintios dice, bueno, pero entonces mirando a Cristo, por su poder, por el poder del Espíritu Santo, usted recobra el carácter de Cristo en su vida. Y luego Apocalipsis 14:6 es un llamado solemne de parte de Dios a que ustedes y yo reflejemos su carácter, porque la hora del juicio ha llegado. Así de fácil. Ese es el poder de Cristo. Por eso es que Él nos quiere reconciliar. Romanos 5 del 8 al 10 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros. Oiga, vea la misericordia de Dios. Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él viene a morir por nuestros pecados, por la desobediencia a su palabra. Y sigue diciendo, luego, siendo ya justificados por su sangre,
cuánto más por medio de él seremos salvos de la ira. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuánto más ya reconciliados seremos salvos por su vida. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Entonces Él me reconcilia con Él. Su pureza es acreditada a mí. Me reconcilia con Él y luego me acepta. Oiga bien, me acepta como puro, como si yo nunca hubiese pecado. Amén. Esa es la misericordia de Dios. Que la Biblia describe nuestra condición como trapos de inmundicia. Que no somos merecedores de nada, pero Él pone su vida. Por eso el libro de Romanos sigue diciendo en el capítulo 3, en el versículo 24 y 26, siendo justificado gratuitamente por su gracia. ¿Cuánto cuesta? No cuesta nada. Siendo justificado gratuitamente por su gracia. Y la gracia que Él nos da, porque muchos dicen, bueno, vivimos por la gracia, no por la ley. Esa gracia que Él nos da no es licencia para desobedecer su palabra. Por eso hay muchos que por ahí predican una gracia, pero es una gracia desgraciada, porque lo que te lleva es a la perdición. Y el Señor está diciendo, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a causa del perdón de los pecados pasados, en la paciencia de Dios, con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente, para que el que sea justo y a la vez justificador del que tiene fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces Él toma mi vida y me acepta como puro. Por eso es que podemos encontrar la paz a través de la justicia y la justificación de Cristo. Por eso Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, cuando yo soy transformado, tiene que haber un cambio de vida. No podemos seguir siendo los mismos. Tenemos que ser diferentes. Antes yo iba para donde iba todo el mundo. O usted iba para donde iba todo el mundo. Hacia la perdición eterna. Hacia donde va la gran mayoría. Hacia la muerte. Íbamos caminando en esa dirección. Pensando que todo lo que hacíamos estaba bien. Pensando, yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo estoy bien. Pero nos encontramos un día que aunque hacíamos cosas buenas, Dios nos dice, mira, tiene que haber obediencia a mi palabra. Tiene que haber obediencia a mis mandamientos. Tiene que haber entrega. Tiene que haber cambio en tu vida. No puedes seguir siendo el mismo o la misma. Y entonces ibas caminando hacia la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero un día te encontraste con Cristo. Un día viste la misericordia de Dios. Entendiste que Cristo trae paz a tu vida. Entendiste que Cristo se sacó del polvo de la tierra, de la muerte, te rescató hacia la vida eterna en Cristo Jesús. Porque cuando tú le permites y cuando tú te permites encontrar con Cristo, tiene que haber un cambio. Y ese cambio es un cambio de rumbo. Ibas para allá hacia la muerte, te encontraste con Cristo, diste un giro de 160 grados y entonces vas caminando hacia la vida eterna. Amén. Esa es la misericordia de Cristo Jesús. Amén. Por eso hay tres fases de la salvación. Primero, el cristiano es salvado de la penalidad del pecado. Porque Cristo dijo que si pecábamos, íbamos a morir. Y entonces Él dijo, yo voy en rescate de la humanidad. Entonces Él pone su vida como sustituto, como garante. Pone su vida por mí y por ti. Y entonces cuando Él pone su vida, ya tú y yo, mi querido amigo, mi querido hermano, somos salvos de esa penalidad del pecado.
porque estamos viviendo por Cristo y para Cristo. Pero si yo me aparto de Cristo, entonces vuelve la penalidad del pecado a mi vida. Pero Cristo puso su vida y me salvó de esa penalidad. Luego el cristiano es salvado del poder del pecado. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, ya, mas vive Cristo en mí. Y el enemigo no tiene potestad, no tiene poder. Yo estoy venciendo, no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo. Y cuando el enemigo me viene a tentar, cuando el enemigo viene a hacerme de vida imposible, yo permanezco fiel y firme en el nombre de Cristo. Y en el nombre de Cristo somos más que vencedores. Amén. Y tercero, el cristiano será salvo de la presencia del pecado porque Cristo muy pronto vendrá. Porque Cristo muy pronto aparecerá en las nubes de los cielos y todo ojo le verá. Todo ojo le verá, dice la Biblia. Y iremos a morar con Cristo no por un día, sino por toda la eternidad. Amén. Y la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos es: ¿estamos preparándonos para encontrarnos con Cristo ese día? Amén. ¿Estamos realmente preparándonos para encontrarnos con Cristo? Y esto es para nosotros, hermanos, porque tú podrás ser líder de iglesia. Yo llevo 30 y tantos de años predicando, y el hecho de que yo esté aquí en esta noche predicando la palabra de Dios no me asegura en lo más mínimo que yo voy a ser salvo. Porque la salvación viene a través de tener un nuevo nacimiento todos los días de mi vida. La salvación viene cuando reconozco que soy pecador, que necesito un Salvador en mi vida. La salvación viene cuando yo dejo el ego y el yo lo dejo a un lado y le permito a Cristo venir a morar en mi vida. Ahí es que yo puedo alcanzar la salvación, reconociendo que cuando me levanto todas las mañanas tengo la misma lucha que el apóstol Pablo tenía. Mas lo que yo quiero no hago, hago lo malo, decía el apóstol. Pero en el nombre de Cristo hay esperanza y hay salvación. En el nombre de Cristo hay pureza. Por eso tenemos que elegir la santidad, dice la palabra de Dios. Romanos 6:19 dice lo siguiente. Romanos 6:19. Os hablo en términos humanos a causa de la debilidad de vuestra carne. Porque así como presentáis de vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad cada vez mayor, así presentad ahora vuestros miembros como esclavos a la justicia para la santidad en Cristo Jesús. Amén. Oiga, hay poder en la palabra de Dios. Aquí no hay nadie que pueda poner una excusa. Nadie puede poner una excusa delante de Dios y decirle no, yo no puedo. ¿Y sabes por qué tú y yo no podemos tener excusas para Cristo? ¿Sabes por qué? Porque cuando Él vino a esta tierra como hombre, venció como hombre. Y Él sabe cada lucha y cada batalla que tú y yo tenemos. Él sabe cada lucha y cada batalla que tú y yo tenemos. Y cuando Él se me acerca y me dice: Pedro, ¿qué pasa? Y yo le digo: bueno, Señor, es que tú no sabes. Oh, sí, Él sabe, porque Él fue tentado en todo como tú y yo somos tentados. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 6, que con grandes ruegos y súplicas clamaba Jesús a su Padre, quien era el único que le podía dar la victoria. Si Cristo venció, nosotros también podemos vencer por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Pero tiene que haber una renovación de nuestra mente. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este mundo. No te conformes a este mundo. Este mundo tiene muchas cosas buenas. Pero el apóstol te dice: no te conformes a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Oiga, eso es lo que Dios quiere para nosotros, que seamos victoriosos en su nombre. Pero el crecimiento en la vida cristiana no es algo automático. Es algo que tenemos que buscar todos los días de nuestra vida. Es algo que es necesario buscarlo diligentemente todos los días de nuestra vida. Colosenses capítulo 3 dice: siendo pues que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿De dónde? De arriba. Hay un versículo que dice: buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas vendrán con añadidura. El problema es que estamos buscando primero la añadidura y luego el reino de Dios. Y muchos se van a quedar en la añadidura
Porque el Señor dice buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Hermano, ya Cristo no está en la cruz. El mensaje de la cruz es un mensaje poderoso y seguirá siendo un mensaje poderoso siempre. Pero ya Cristo no está en la cruz, bajó de la cruz, está en el cielo, está en el santuario, está en el lugar santísimo del santuario, intercediendo por mis pecados, por tus pecados, para darnos la victoria en Cristo Jesús. Amén. No hay excusa. Sigue diciendo, y aquí todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Oiga, hay poder en la palabra de Dios. Cristo opera por nuestro intermedio. Él nunca va a hacer nada a menos que tú y yo lo permitamos. Él quiere entrar a mi corazón. Pero soy yo el que tengo que abrirle el corazón a Cristo Jesús. Por eso Filipenses 3 y 14 dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y cuando yo hago eso, lo que hay es sujeción y resistencia. Oiga bien lo que estoy diciendo. Cuando yo hago eso, lo que hay es sujeción y resistencia, porque el libro de Santiago, el capítulo 4 y el versículo 7 dice, oiga bien, para que usted vea que no hay excusa. Yo no le puedo decir, bueno, es que soy débil, es que no puedo. No, mi hermano, mire lo que dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque hay poder en Cristo, porque el cielo entero está de parte tuya. Mira, si Dios tiene que dejar el cielo vacío, oye bien lo que te voy a decir. Si Dios tiene que dejar el cielo vacío y enviar todos los ángeles del cielo para que tú, Alex, para que tú, Álvaro, para que tú, mi hermano que estás aquí en esta noche, pueda alcanzar la victoria sobre el pecado, el cielo se queda vacío, pero tú serás un vencedor en el nombre de Jehová. Dígame si esa no es la misericordia de Cristo Jesús. Porque entonces Él nos da el poder del Espíritu Santo. Él lo dijo, yo voy a rogar al Padre. Y voy a rogar al Padre para que os dé otro consolador, para que esté con vosotros solamente los días en semana al mediodía. No, para que esté con vosotros para siempre. Amén. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis porque permanece con vosotros y está con vosotros. Amén. Hoy, escucha bien lo que le voy a decir. Aquí en esta noche no hay nadie, ni siquiera el predicador, que haya sido llamado a utilizar el poder del Espíritu Santo. Nosotros hemos sido llamados a dejarnos utilizar por el poder del Espíritu Santo. Amén. Porque el Espíritu Santo viene hacia mí y me convence de pecado. Me dice, estás en pecado, mira, estás quebrantando los mandamientos. Estás desobedeciendo a Cristo, estás en pecado, vuélvete a Cristo. Cristo, su sangre te limpia, Cristo, su sangre te restaura. Eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo. Y por eso es que Cristo coloca en el hombre el deseo de obedecer su palabra. Primera de Juan 5, 3 y 2 dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Amén. Pero yo te pregunto, vamos a dejar que la Biblia nos hable en esta noche. La obediencia es el fruto de la fe, ¿sí o no? Amén. ¿Sí o no? Sí. Entonces significa que como yo tengo fe, ya no tengo que obedecer los 10 mandamientos. Miren lo que dice la Biblia. La Biblia no se equivoca. Romanos 3:31 dice, luego, ¿invalidamos la ley por la fe? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. ¿Por qué? Porque yo obedezco la ley por la fe en Cristo, porque por mis propios méritos es totalmente imposible obedecer, pero por la fe en Cristo
Espíritu, yo puedo guardar todos los mandamientos de Dios, no uno, sino todos los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque Gálatas 3:11 dice, porque el justo vivirá, ¿por qué? Por la fe. Alabado sea el nombre de Dios. Hay poder en la palabra. ¿Por qué? Porque la verdadera fe lo que produce es obediencia. Santiago 2:20 dice, pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es qué? Es muerta. La fe sin obras es muerta. La fe y las obras van de la mano. Es como un bote. ¿Usted se ha subido a un bote? Usted se sube en un bote y el bote tiene 2 remos. No uno, a menos que tenga un motor, eso es diferente. Pero usted se sube al bote y el bote tiene 2 remos. Y si usted